Pascual, director técnico asistencial del Grupo Sarco-Vitae. Bueno, primero, indudablemente agradecer a la hospitalidad del Colegio de Médicos de Zamora por permitirnos estar en este foro y dirigiros estas palabras. A ver, mi exposición va a ser un poco presentaros qué se hace dentro del mundo residencial. El mundo residencial, antes comentábamos con el anterior ponente, que esto ha cambiado mucho. Los que ya llevamos unos años trabajando con personas mayores, yo le comentaba que la palabra residencia cada vez se parece menos a lo que hacemos dentro de una residencia, porque tenemos enfermos y enfermos graves, enfermos crónicos complejos, los llamados hoy crónicos complejos. Un poco veréis eso y el por qué la nutrición va a tener ahora una importancia crucial en todo lo que podamos trabajar dentro de una residencia, ¿no? Mirad, nosotros en el grupo Sarco-Vitae, yo diría, para ir un poco más rápido, que tocamos todos los niveles asistenciales a excepción del hospital de agudos, que es lo que no tenemos. Tenemos centros residenciales y sociosanitarios. Son centros donde están clasificados comunidades de convivencia, pero donde garantizamos una calidad de vida. Ahí es donde los médicos, las enfermeras, aquello que sobre todo a los médicos nos enseñaron a curar, pues resulta que no vamos a curar demasiado, vamos a dar calidad de vida. Esto va a ser fundamental que entre en los cerebros de los médicos, porque, repito, en las universidades aún se enseña eso, que los médicos lo curamos todo. Pues no es exactamente así. Bien, también hacemos atención sanitaria a nivel de los domicilios. Tenemos toda una división en varias zonas de España, veréis, que trata con servicios sanitarios atención domiciliaria 24 horas. Cada vez va a ser más importante. Hay un tema cuando hablamos de enfermos crónicos complejos y enfermos crónicos avanzados, que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos dejan de tener ahora precisamente su protagonismo en la oncología y empiezan a tener importancia en los últimos 18 meses de vida de las personas, 12 a 18 meses, en enfermedades crónicas complejas. En nuestra residencia se muere la gente. Bueno, pues este X% de muertes son personas que en los meses anteriores deberíamos tener una actitud paliativa. ¿Y paliativo qué es? Control de síntomas y confort. ¿Y confort qué es? Nutrir bien a las personas. La alimentación va a tener seguro una importancia crucial. Pensemos en ello. También damos servicios sociales a domicilio, es toda la atención y el soporte social de los domicilios, teleasistencia, e incluso tenemos en 3 ciudades, Sevilla, Málaga y Gerona, viviendas con servicios, donde personas ya quizás sin demasiada dependencia aún, pero que necesitan algunos tipos de soporte domiciliario, pues están viviendo en unos apartamentos acondicionados donde tienen toda la intimidad, pero también tienen una serie de servicios. Esto es para que tengan un poco la situación de por dónde estamos. Bueno, sintiéndolo mucho, estamos poco en la comunidad vuestra, ¿no? Estamos muy poquito y, en cambio, hay otras comunidades que tenemos gran presencia. Sí quiero resaltar una parte del trabajo que hacemos, que en la zona de Navarra, donde está aquel 2, todo esto son centros de discapacitados. También estamos con el mundo de los discapacitados, mundo que también tiene toda una organización distinta, donde también el curar va a ser prácticamente imposible, y sí el soporte sanitario y social que se pueda dar. Un poco esta es la idea, para que tengáis un poco la idea de qué es lo que hacemos, ¿no? Dentro de lo que es el continuum asistencial, y si vemos la franja azul de arriba, donde prevenimos, pues quizás en edades jóvenes hay que prevenir esta futura etapa de nuestra vida que auguramos que durará muchos años, pero hay que hacer prevención en la juventud. La autonomía
Ahora no nos enteramos de lo que nos cuesta vestirnos, de lo que nos cuesta andar, de lo que nos cuesta orientarnos. Cuando salimos de casa sabemos bien que vamos al trabajo, sabemos dónde está eso. Bueno, pues hay un momento que aparece la dependencia y eso no va a ocurrir. La persona va a tener problemas. De forma gradual hasta una gran dependencia. Bueno, que quede absolutamente claro que la dependencia existe porque hay una enfermedad o un accidente detrás. O sea, lo que sería puramente, a veces asociamos la dependencia al envejecimiento, sí, pero hay enfermedades detrás, están descritas en el CIE 9 estas enfermedades. Cuando se es mayor hay más posibilidades de enfermedades, pero están las enfermedades. Lo digo porque esta disociación que hay en toda España, en todas las comunidades autónomas, entre servicios sociales y sanidad, pues merece la pena decirlo, que trabajemos juntos, que las personas con problemas sociales y, desde luego, dependencia, están enfermas y van a tener que ser atendidas. Bueno, aquí hay distintos niveles de atención, hasta la parte más hacia la derecha de la diapositiva, donde estarían estas unidades de ingreso, respiros familiares, unidades de convalecencia, etcétera, que tratarían a estas personas de media dependencia y gran dependencia. Nuestro modelo asistencial. Nuestro modelo asistencial es un modelo que hace más de 30 años que por lo menos yo he tenido la suerte de poder practicar. Se inventa sobre los años 80, se importa de modelos canadienses en aquel momento, donde ya se ve la necesidad de tratar a las personas enfermas, no las enfermedades, sino las personas enfermas. Y a partir de aquí se observa que para hacer esto hay que hacerlo de una forma interdisciplinar. Al tratar a la persona enferma estamos tratando sus problemas funcionales. Antes el presidente del colegio ha definido salud. Parece mentira, salud precisamente tiene la palabra social, funcional y física en la misma definición. Y salud es eso. Entonces, los mortales nos empeñamos a veces en separarlo. No, no debe separarse. Y para hacer eso tenemos que trabajar en equipo. Digamos, el médico pierde un poco la jerarquía clásica del hospital, que el médico manda y la enfermera obedece, y ahí nos convertimos en uno más, en un elemento más de un equipo y tomamos decisiones en equipo. Por lo tanto, va a ser el primer punto de lo que es el trabajo interdisciplinar, va a ser trabajar en equipo. Sectorizamos, igual que los hospitales, medicina interna, pediatría, ginecología, sectorizamos, pero sectorizamos por necesidades. Una enfermedad de Alzheimer puede estar en 3 sectores distintos, en anciano frágil, en dependencia física o en dependencia cognitiva. Repito, por necesidades. Evaluamos y hacemos seguimientos continuados y nos integramos en la comunidad. Los centros no pueden estar aislados de la comunidad. Nos coordinamos, como no, con los otros niveles asistenciales. Yo diría que luchamos o nos intentamos coordinar muchas veces, ¿no? Con muchos fracasos, porque son niveles asistenciales que aún no están muy definidos dentro de los sistemas, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo pues, la integración con la primaria o con el hospital de agudos. Nos comunicamos con la familia, porque a veces va a ser el único interlocutor válido, ¿no? Todo eso, al final, va a dar una atención muy personal. Cada persona es única y distinta. Y si esto lo enlazo con la nutrición, pues imaginaros, o sea, están bien las normas generales, pero luego hay que ir a la persona. Cada persona es distinta, va a tener un gasto de energía distinto, unas necesidades distintas y, por lo tanto, la nutrición va a ser distinta. Como podéis ver, toda la atención centrada en la persona. Independientemente, nosotros en el grupo, la historia clínica, que es interdisciplinar, está 100% informatizada y por esto pues, hemos podido trabajar algunos números. Yo les quiero presentar, antes de hablar de nutrición concretamente, un poco la actividad asistencial para que vean cuál es el perfil de los enfermos y no residentes que tratamos. Pues gracias al sistema de información, que, repito, está informatizado 100%, nosotros podemos decir hoy que en el año 2012 tratamos a 10.435 personas en plazas de internamiento, en estos casi 50 centros que tenemos en toda España. La mayor parte eran mujeres.
estilo que seguimos manteniendo, con ligera tendencia de que los hombres vamos ganando un pelín, pero no mucho aún, aún vivís más las mujeres. Bien. Edad. Pues el 72,6% de estas 10.435 personas estaban entre 70 y 89 años. Pero la parte más importante, quizás, aparte de comentar que las enfermedades del aparato circulatorio eran las más importantes que atendíamos, pero los trastornos mentales, enfermedad de Alzheimer y otras demencias sumadas superaban el 23,7% de las circulatorias. Lo que es importante para mí es el gráfico de abajo. El 78,1% de las personas que habíamos atendido tenían 3 o más diagnósticos activos. Esto es la definición de enfermo crónico complejo. Y es un enfermo con gran carga sanitaria, gran carga de enfermería, gran carga médica. Y a veces esto no se termina de atender. Fijaros que estoy saliendo un poco de la geriatría pura y dura, Me estoy yendo al enfermo crónico complejo, que los hay de 50 años también, o de menor edad cuando hablamos de discapacitados. Por lo tanto, esto va a ser muy importante a partir de ahora que se consideren los sistemas sanitarios. Indudablemente, la dependencia está, fijaros, más de la mitad, 55,4%, van a tener unos Bárteles claramente bajos, 45 puntos para abajo, ya dejamos los de fronterizos, pero fijaros también que el 42,2% van a tener trastornos cognitivos muy importantes, con el Mini-Mental de Folstein, por debajo de 12 puntos. Y también estoy sacando los fronterizos aquí de 17, 18, 20 puntos. Por lo tanto, vamos a tener una gran carga de autonomía o de falta de autonomía. Esto es importante también de ver porque cuando ahora veáis las cifras de nutrición o de disfagia que antes José Carlos ha apuntado del centro de Puerta Nueva, va a tener parte de importancia estas cifras. De las 10.435 personas que atendimos, que ahí están las ingresadas más los prevalentes el 1 de enero, 1.656 habían llegado a nuestros centros del Hospital de Agudos. Pero si miro solo los ingresos que tuvimos en el 2012, que fueron 4.233, la cuarta parte vinieron directamente del Hospital de Agudos. Esto también va a tener gran relevancia en los estados nutricionales de estas personas. Y fijaros, detectados por nuestros médicos y codificados por CIE-9, Código Internacional de Clasificación de Enfermedades, era el 9%. El 9% de las personas que nos ingresan en nuestros centros tienen trastornos al deglutir. Ya no son temas de dentadura, ya no son otros temas, solamente van a atragantarse. Hemos revisado el estudio porque, bueno, ya sabéis que registrar siempre nos cuesta mucho y nos vamos hacia el 15% de la población que atendemos en las residencias tienen problemas de tragar, disfagia. Y para corroborar lo que decía José Carlos antes de su centro, estas 4.233 personas nos ingresaron, fijaros, más de la mitad con riesgo nutricional, el 44%, según el MNA, y el 33%, la tercera parte de la población, ya tenían una malnutrición según la escala del MNA. Por lo tanto, ya son personas que nos vienen con gran deterioro. Posiblemente nuestra nutrición, nuestro trabajo en nutrición, nuestras dietas, ya tendrán que estar enfocadas hacia la malnutrición o el riesgo. Comentar que más del 60% utilizan 7 fármacos o más, esto es importante. Indudablemente tiene que ver con las enfermedades, pero indudablemente, y con la mano en el corazón, también tiene que ver con la mala utilización de los fármacos que se hace en España. Por lo tanto, trabajamos insistentemente en reducir eso, ¿no? Pero fijaros, el 25% de la población que atendemos cada día, este porcentaje sobre la población prevalente diaria del grupo, se nos muere. O sea, la cuarta parte de la población se va a morir. Sobre estos habrá que actuar de una forma distinta, que son los cuidados paliativos. Hay una escala, NECPAL, que la iréis conociendo, que la estamos trabajando y vamos a mirar de trabajarla en el mundo residencial,
que nos detecta que una persona posiblemente va a morir en los próximos 12 a 18 meses. Bueno, aquí habrá mucha polémica porque es una escala que si deja marcado a alguien, si no le deja marcado. Miren, lo que es importante es saber que esta persona posiblemente vaya a morir y adecuar, precisamente adecuar los cuidados a esta persona, a sus necesidades reales, va a ser muy importante. El presidente de un importante comité de ética, cuando entendió esto, dijo: a mí me gustaría ser un falso NECPAL positivo, en el sentido de que me aplicaran los mejores cuidados, pero que no me muriera, lógicamente, ¿no? Lo digo porque la polémica estará, porque la haya. Pero sí que será importante saber que las personas, pues bueno, tienen riesgo de morir en un tiempo determinado. Vale. Y paso a hablar de nutrición, que es por lo que habéis venido, ¿no? Pero era importante centrar eso, porque entonces, claro, ¿cómo una organización como la nuestra vamos a tratar eso? Pues lo tratamos desde un departamento exclusivamente dedicado a la nutrición, 2 nutricionistas totalmente dedicadas a todo el grupo. ¿Cómo lo hacemos? Pues en 4 facetas determinadas, validando una serie de menús, una formación, un control de costes que va a ser muy importante, pero no puramente por el coste, sino por la asociación que puede tener el comprar alimentos y la traducción que tiene. Luego veréis un detalle. Y el soporte diario que se hace en nuestros centros a partir de todas las problemáticas que salen. Los menús los generan los propios centros. Estamos en toda España. Y miren, la paella se la comen 4 veces al día, exagero indudablemente, en Valencia. Pero si la damos aquí, seguro que nos la tiran por la cabeza. El gazpacho en Andalucía, en verano, lo tiene que comer mañana, tarde, noche. Si lo doy en Cataluña, nos lo tiran por la cabeza. Por lo tanto, vamos a mirar de hacer las cosas bien hechas. Los menús se generan en los propios centros. Nosotros, ni el departamento de SAR, Nutrisarcu, genera ningún tipo de menú. Lo generan los centros, lo genera el director, lo generan la parte médica, enfermería, hacen un equipo y generan toda una serie de menús. Estos menús van al departamento 2 veces al año para hacer los menús de verano y los de invierno. Los menús de verano se validan entre octubre y febrero, con lo cual en marzo ya están preparados para poderlos aplicar a partir del momento de cambios de temperatura, etcétera, que también será distinto en cada comunidad autónoma, y se calibran sobre todo determinando las cantidades principales de cada ingrediente, las guarniciones y luego el valor nutricional, que en principio se ha hecho por rangos. En invierno lo mismo, se validan entre marzo y julio y esto va al departamento y los validan uno a uno. A ver, miramos, luego veréis una tabla, pues miramos el aporte energético, el contenido en hidratos de carbono, etcétera, e incluso a veces temas también ya de estructura, ¿no? Repartir, que no se dé lo mismo por la mañana, por la noche o con 2 días seguidos, etcétera, etcétera. Pero nos hemos ido más lejos y hemos empezado a crear fichas de cada producto, O sea, bueno, esto una vez resumido voy a publicar un libro con fichas de esas para que puedan cocinar en sus domicilios, porque estará todo escrito, está todo escrito. La foto del plato, las cantidades, el cómo se condimenta, etcétera. También nos hemos dado cuenta que hay bastantes formas distintas de hacer la paella, bastantes distintas. Bueno, pues tendremos varias fichas según los gustos. Formación va a ser absolutamente importante. Formación en dietas equilibradas, en dietas especiales. Tenemos enfermos, por lo tanto tendremos dietas para diabéticos, tendremos enfermos, dietas de tolerancia gástrica o dietas para enfermos hepáticos o a veces enfermos renales. Me ha gustado oír apuntes sobre la sal, esta manía que tenemos en quitar la sal entera de las dietas. Ojo, estoy absolutamente de acuerdo. No creo que ni matemos a nadie ni alarguemos mucho la vida por quitar la sal a una persona de 90 años y quizás igual le haremos más confortable la vida pues con una comida que por lo menos tenga el gusto que nos gusta de la propia sal, ¿no? Pero tendremos estas dietas especiales. Platos basales de estos menús, platos que sean absolutamente importantes, que se empleen por el contenido que tienen.
los estándares de los propios menús y las fichas técnicas. El control de costes, ¿por qué? Porque, bueno, pues indudablemente estamos en época de crisis, hay que buscar que que la nutrición pues tenga su coste contenido y en eso trabajamos. Pero haciendo esto nos hemos encontrado con cosas muy divertidas, ¿no? Nos hemos encontrado con bollería para diabéticos, que está especificado que es para diabéticos, que por lo tanto cuesta el doble, y que si miras los contenidos en hidrato de carbono es más elevado que si coges las galletas aquellas o las magdalenas normales y las adecuas en cantidad, y es mitad de precio. Os lo explico así muy deprisa, pero hemos encontrado esto en el mercado español. Por lo tanto, ojo, miraros bien las cantidades que hay y luego las cantidades que se comen, porque está muy bien hablar de la magdalena, pero claro, si se come usted 2 o 4 va a ser distinto. Miraros eso porque es francamente interesante entrar en este mundo que yo no hace mucho desconocía. Por lo tanto, esto va a ser muy importante también. Y el soporte en resolución de dudas. Todos los centros tienen línea directa con Nutrisar-Q y pueden en cualquier momento consultar pues, las cosas que les pasen, absolutamente todo. Y ahora empezamos ya a incidir de una forma especializada en detección de disfagia, en detección de nutrición, para adaptar toda una serie de cosas. Y os enseño un poco. Bueno, esto es la ficha, esto sería el arroz con leche, entonces por aquí tendríamos las cantidades por un número de personas determinadas, lo que tiene que llevar, cómo se hace, foto de cómo se ha hecho, y aquí abajo, bueno, se ve muy mal porque es muy pequeñito, estarían el contenido nutricional de este plato, pero de este plato elaborado con estas características, no el que ponen los libros. Por lo tanto, si alguien cumple estas medidas, va a estar aportando eso. Y repito, y ahí supongo que la compañera de enfermería hablará, va a ser luego muy importante que se lo coma, porque lo calculamos todo muy bien, pero si luego no se lo come, pues el efecto que buscamos no va a existir. Por lo tanto, también debemos pensar en que las cantidades sean las correctas, porque a veces hacemos una gran comida así, pero si se va a comer 2 cucharas, vamos a llegar mal. Por lo tanto, que esto sea además ingerible, ¿no? Comestible. Esto sería un poco un boceto para que vierais las fichas ya de los menús, ¿no? Por el lado izquierdo tenemos lunes, martes, ya he puesto domingo porque no me cabía aquí todo. Fijaros lo que es una dieta normal, opcional, de fácil masticación, diabética, etcétera, triturada, que ahora veréis unas variaciones ya que estamos realizando sobre los triturados, los distintos platos. Y abajo tendríamos la calibración nutricional. Esto es aquello que validan el Departamento de Nutrición y que se devuelve a los centros firmado por el nutricionista, el médico lo corrobora y a partir de aquí hay que cumplir este esquema de menús. Dentro de lo que hemos empezado a trabajar, porque, bueno, yo si aquí trabajáis en centros residenciales, seguro que habréis observado que los enfermos se atragantan. Las personas mayores se atragantan. Esto es la disfagia y a veces se atragantan tanto que se mueren. Por lo tanto, debemos evitar lo último, pero debemos evitar que las personas pues, se atraganten también, porque se pasa mal y además no se está cumpliendo con la función propia nutricional, que sería, como ha dicho antes, masticar, pero después tragar. Por lo tanto, aquí hemos hecho un algoritmo que lo hemos trabajado con Nestlé. Tenemos un convenio con Nestlé Health Science, que es la parte de Nestlé científica, que está en Suiza. Estamos trabajando todos estos temas nutricionales. Y esto es un algoritmo que si a alguien le interesa se lo podemos mandar. Está hecho con ellos, donde a partir de una serie de detecciones sobre disfagia, que ahora veréis, y el estado nutricional del enfermo, pues tenemos distintas formas de actuar. Pero va a ser muy importante aquí las texturas, lo que hemos llamado hasta ahora triturado y que empezamos a llamar como texturas. Y aquí empezamos a ver cosas nuevas, por lo menos yo no hace mucho que no las conocía. Textura néctar, textura miel y textura pudín. En los centros clásicamente hemos tenido las dietas
y luego hacíamos el turmix, o el mini primer aquel tan grande que tienen en las cocinas, y allí se hacía una pasta más o menos, bueno, presentable, siempre la misma, con colores parecidos y francamente desagradable. Posiblemente con buenos contenidos, porque bueno, ya se ha procurado que esto exista, pero difícil de comer. Bueno, que sepáis que la disfagia, la persona que no puede tragar a 3 niveles. Y ahí tenéis lo que es la textura néctar, que puede beberse con una cañita o desde un vaso, la miel, que también podría beberse con una caña, pero ya es algo como más espesa, y el pudding, que es tipo cuchara, ¿no? ¿Y esto cómo lo conseguimos hacer? Bueno, pues tecnología. Ahí tenéis flan con fresas a la izquierda, formato pudding, mandarina, formato pudding, pescado encebollado, formato pudding, y paella, formato pudding. ¿Cómo lo conseguimos eso? Con esta máquina, con un texturizador. Esta máquina, que sepáis que tiene un cierto costo, pero vale la pena. Si veis a la izquierda, son trozos de pollo. Se pone ahí dentro. Es como una Thermomix para las señoras que conocerán bien todo eso, ¿no? Se pone allí todo y se autococina y todo queda. Y le dices, oye, textura miel, y te lo hacen. En este caso son trozos de pollo, le hemos quitado los huesos, lógicamente, y tal. Si nos vamos a la derecha, queda el texturizado a este nivel, que en este caso sería pudding, luego se ponen unos moldes y luego se sirve. Y esto lo puedes hacer con cualquier tipo de alimento. ¿Qué ha pasado? Que empezamos a servir los triturados en 2 platos, el primer plato, el segundo, colores distintos. Hemos aprendido de cocineros, alguno de famoso, por cierto, pues que poner una pequeña rayita roja de líquido de fresas, ¿no? Aquellas cosillas que nos hacen en los restaurantes tan caros. Caramba, esto salta a la vista y da un tono distinto. Y se come distinto. Hemos hecho pruebas, ¿no?, de que con la rayita está color fresa y sin, y se come distinto, porque entra por la vista. Aunque la tengan un poco mal la vista, para la comida lo ven, lo ven todo. Entonces, bueno, pues esto es lo que estamos ahora experimentando, Lo tenemos en marcha en 3 centros solo, pero la idea es irlo poniendo. Y está cambiando absolutamente un tema que seguro que es conflictivo, que son los triturados. Indudablemente esto, ya no entro en el tema de lo que es los tipos de alimento que tenemos que poner dentro de este triturado, entre comillas, de las cantidades, de los distintos productos, ¿no?, que indudablemente ya están autorizados por el Departamento de Nutrición. ¿Cómo seleccionamos la viscosidad? Pues a partir de eso. Hay unos pequeños productos que tienen los 3 tipos de textura, y lo que hace enfermeras o auxiliares, es que los prueban y ven si con la textura néctar hay tos, hay cambios de voz, disminución del 5% de saturación de oxígeno, pues con el pulsioxímetro lo medimos, o carraspeos. Y entonces se hace un pequeño estudio con la persona que se atraganta. Aquí hemos creado bueno, es de Nestlé, lo hemos adaptado un poco, para que incluso una auxiliar pueda redondear la situación de trastorno en la deglución que tiene el paciente que está viendo. A partir de aquí esto pasa a reunión de equipo y el equipo decide el tipo de textura que va a tomar la persona. Bueno, pues esta es otra de las cosas que estamos haciendo a este nivel. Sí hemos visto muy claro que en el tema de la disfagia es importante quién es el responsable de cada cosa, ¿no? Y hemos creado este esquema donde la identificación indudablemente es de cualquiera de los profesionales que trabajan con las personas, desde un médico a un auxiliar, que la valoración de las texturas va a ser más de enfermería, que la solicitud del tipo de espesante a las texturas o de una posible sonda nasogástrica sería valoración del médico, controlar las condiciones de la ingesta para que sean correctas de enfermería, indudablemente, y la elaboración de la comida sería propia de servicios generales y personal de cocina que han sido previamente formados.
Nuestra herramienta para detectar estados nutricionales es el MNA, el Mini Nutrition Assessment, que sigue siendo una escala, pensamos que excelente y muy válida. Lo aplicamos a todas las personas cuando ingresan, de ahí aquellos números de los 4.233 ingresos que tuvimos en toda España, y la detección de que esta persona está desnutrida. Esto va a ser muy importante detectarlo el primer día, pues para empezar a trabajar con esta persona desde el primer día. Pero sí que es verdad que son escalas que pueden traer un poco de trabajo y en los centros pues muchas veces lo que no nos sobra es tiempo. Entonces sí que hemos trabajado con Nestlé lo que es el MNA corto. El MNA corto, que ya es conocido en parte, estamos viendo que nos diagnostica exactamente igual que el MNA largo, y en cambio es mucho más rápido y más fácil de hacer, ¿no? A ver, con todo esto os he explicado la estructura. Pienso que hay literatura suficiente en España para saber lo que tiene que comer cada persona para detectar sus necesidades, pero quizás no es tan conocido el cómo elaborarlo, el cómo hacerlo, el cómo presentarlo mejor, y el tener muy en cuenta que los humanos comemos no solo por la boca, sino que comemos por todos los órganos de nuestros sentidos. Y si no, pues pensar en un plato que no os gusta visualmente y os entran náuseas antes de olerlo, o un olor que no os gusta y os entran náuseas solo oliéndolo, sin tocarlo. La textura, tener algo en la boca que nos da asco, pues tal, ¿no? Seguro que aquí habéis sido niños todos y habéis encontrado la nata en la leche, y aquello os hacía vomitar y os teníais que colar la leche. Esto es textura y es tacto en la lengua. Esto ocurre también con los adultos y ocurre con las personas mayores, tenerlo en cuenta, porque a veces uno no come porque le hayan hecho mal la dieta, sino porque está mal presentada. Tenerlo muy en cuenta. Y pienso que esto en parte es confort, y el confort es lo que debemos dar delante de un trato a personas mayores que posiblemente no les vamos a curar, casi seguro que no les vamos a curar de sus enfermedades, pero sí en cambio les vamos a dar una cierta calidad de vida, y con eso pues bueno, son personas que aún son reminiscencias, pasaron hambre en la posguerra, y por lo tanto para ellos la comida va a ser muy importante. Quizás nosotros cuando ya lleguemos a estas edades, igual será el tiempo de Internet lo más importante, pero bueno, hasta entonces yo prefiero que me den bien de comer también, ¿no? Bien, con esto creo que acabo. Gracias por la atención y bueno, luego habrá preguntas, ¿no? Si queréis.